Gracias por ingresar a los recursos de identidad del día de hoy. Te invitamos a que nos sigas en cualquiera de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @identidadslp. Queremos conocerte y conectar contigo. Envíanos un email a identidadslp@gmail.com. Ahora estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie Caminando a la Libertad, en la cual aprenderemos juntos a buscar, encontrar y seguir el único camino que podrá llevar a sentirnos totalmente libres. Va a ser increíble. Gracias por visitarnos. Para los que no me conocen, porque veo gente nueva que me da gusto, mi nombre es Gerardo, soy el pastor de Identidad y estamos en la tercera parte de la serie Caminando a la Libertad. ¿Sí? La prédica del día de hoy se llama ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Sí? ¿Qué culpa tiene Dios? Vamos a entender qué es lo que hacemos como iglesia. Aquí en Identidad predicamos acerca de Cristo. Me gusta el término cristocéntrico, es decir, todo lo que hacemos está basado en Cristo, todo lo que hacemos está basado en Jesús y en su obra salvadora. Escuchaba por ahí a una iglesia que su lema es predicamos a Cristo crucificado. No puedo estar más de acuerdo con ese lema, pero yo le agregaría predicamos a un Cristo resucitado. Porque el día de hoy vamos a recordar la crucifixión, que es importante, pero si no hubiera habido una resurrección, que es lo que vamos a celebrar este domingo que entra, pues no hubiera servido de mucho la crucifixión en realidad. Entonces, tenemos que entender que esto, hoy, la muerte y la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Lo decía la semana pasada, nuestro credo, lo que decimos creer, la celebración número 1 de nosotros como creyentes es esta. No es Navidad, no es ninguna otra celebración eucarística que podamos tener a lo largo del año. Nuestra celebración principal, la razón de existir de nuestra fe, es la muerte y la resurrección. ¿Sí? Entonces, voy a pedirles que abran su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25. Si alguien no tiene Biblia y quiere una, puede por ahí levantar la mano y le haremos llegar una de aquí de la iglesia. Incluso si tenemos para regalar, si alguien no tiene una, díganos y somos muy felices regalando Biblias en Identidad. Romanos 4, 25. Él fue entregado a muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Hoy vamos a hablar de la crucifixión. Hoy vamos a hablar de lo que significa la crucifixión en mí y en ti. O sea, el objetivo es que hoy salgamos de aquí pensando lo que esa crucifixión significa personalmente para mí, Gerardo. ¿Sí? Para ti personalmente, ¿qué significa la crucifixión? Pero antes vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu iglesia, gracias por tu cruz, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección. Gracias porque en ese proceso venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste toda enfermedad, toda preocupación, toda necesidad y la supliste al momento de resucitar. Gracias porque tenemos la oportunidad de conocerte, porque tenemos la oportunidad de relacionarnos contigo y de recibir las bendiciones obtenidas por tu sacrificio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de Moisés y hemos estado hablando
del pueblo hebreo en las últimas 2 semanas. Hoy, antes de entrar con Moisés, quiero que hablemos un poquito de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una ciudad en Grecia, era una ciudad llena de cultura, ¿sí? De prestigio. Era la segunda ciudad más importante en aquella época. En la época en la que Pablo escribe la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto era la segunda ciudad más importante en Grecia. Tenía sus Juegos Olímpicos, tenía escuelas de oratoria. ¿Sí? Era una ciudad repleta de predicadores. Si tú querías ser un predicador reconocido, estarías ahí. Tenías que estar en Corinto, tenías que haber ido a predicar a Corinto. Hay una parte en la carta a los Corintios donde Pablo dice que había incluso divisiones de yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Había quien decía no, yo soy de Jesús, yo nada más leo las letras rojas de la Biblia, lo demás no lo leo porque no lo dijo Jesús. O sea, había un conflicto de intereses en la iglesia de Corinto donde era yo soy más, yo sé más, yo conozco más, yo sigo al que más sabe. ¿Sí? Me imagino como hoy en nuestros días, si tuvieran su cuenta de Twitter, sería como a ver quién tiene más seguidores, Pablo, Pedro, Jesús, Apolo. Era una competencia constante. Y el principal pecado que existía en esa iglesia, la razón por la cual Pablo les escribe la carta, es porque estaban dominados por su soberbia. Era una sociedad que sentía que tenía todas las respuestas, que sentía que sabía todo, que sentía que conocía todo. Y en ese contexto, Pablo les explica algo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Para mí es uno de los discursos de Pablo más increíbles. Lo he escuchado en varias predicaciones y de varios pastores he escuchado este pasaje, pero para mí es increíble lo que viene descrito. Comienza en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Muchas veces a ti y a mí se nos va la vida tratando de encontrar el argumento perfecto para convencer a alguien que venga a la iglesia. Se nos va la vida tratando de encontrar el argumento más increíble para convencer a alguien que crea en Cristo, que siga a Cristo. Pero sabes que el error está en eso, en querer convencer a alguien. Porque siempre va a haber alguien que conozca más que tú, siempre va a haber alguien que hable mejor que tú, siempre va a haber alguien más carismático que tú, y si tú solo los convenciste con tus palabras, va a llegar alguien que los desconvenza y se van a alejar. La gente que está en la iglesia un tiempo y que eventualmente se va, es porque no estaban siguiendo a Jesús, es porque estaban siguiendo a alguien, estaban siguiendo algo los hacía permanecer ahí, pero no era Jesús. Porque si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, nunca más vuelves a ser movido. ¿Sí? Esa parte la tenemos que tener en nuestra mente siempre. Ahora, no digo que haya argumentos buenos o argumentos malos, porque aquí dice, Cristo no me envió a predicar, no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿Sí? Dice, no con palabras ingeniosas. No quiere decir que entonces nada más llego y no, pues cree. Pues ¿por qué? Porque dice la Biblia, porque yo creo. No, tenemos que trabajar en eso y tenemos que estar preparados para defender el Evangelio. Pero no tenemos que vivir pensando que es nuestra labor convencer a la gente. Esa labor es solo del Espíritu Santo y esa labor es solo de Dios. Pero nosotros tenemos que hablar para que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo la acción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tú y yo no podemos convencer a nadie? Pablo lo explica del capítulo 18 del versículo 18 al versículo 21 de 1 Corintios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Ojo, ya está haciendo una distinción. Si tú no crees, no importa cuántos argumentos le des a la persona, para él va a ser una ridiculez. ¿Sí? Versículo 19.
como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Por qué Cristo no usa la sabiduría humana? Esa parte la tenemos que entender, porque todo el mensaje de la cruz, todo el mensaje de Jesús, todo el mensaje de Dios es una tontería ante los ojos humanos. Si tú filtras cada cosa que pasa en la vida de Jesús, deja tú en la vida de Jesús, desde Adán, desde la creación hasta el Apocalipsis, y lo tratas de entender en la propia sabiduría humana, te va a parecer una tontería. No hay manera de que le encuentres otro sentido. La razón fundamental es, tenemos que seguir y apoderarnos de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que la sabiduría humana no es funcional? Hoy en día vivimos en la era de la información. Algunos le llaman que estamos en la era del conocimiento. Ya pasamos por la revolución agrícola, después pasamos a la revolución industrial, pasamos a la era informática. Hoy estamos en la era del conocimiento. Tenemos conocimiento para aventar para arriba, ¿sí? Tenemos conocimiento al alcance de un clic. Puedo encontrar los mejores discursos, los mejores mensajes, los mejores predicadores, a los mejores científicos en YouTube. ¿Sí? Tengo tanta información al alcance de mi mano y sin embargo la sociedad está peor que nunca. Todo ese conocimiento que está disponible, todo ese conocimiento, libros, predicaciones, videos, Twitter, noticias, toda esa información que está ahí, no ha ayudado a que la sociedad mejore. Pareciera que incluso antes, cuando la información era solamente de algunos, pareciera que estábamos mejor, ¿sí? Porque por lo menos no nos dábamos cuenta qué tan mal estábamos. ¿Sí? Pero no podemos resolver ningún conflicto. Al contrario, cada vez hay más conflictos. La sociedad sigue siendo un caos. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo guerra, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo enfermedades. La sabiduría humana no ha podido eliminar nada de estas cosas. Ahora, entendamos algo. Si la sabiduría humana pudiera hacer cambios reales, ¿por qué no lo ha hecho? Si en verdad alguien tuviera la respuesta humanamente para solucionar lo que está pasando en el mundo, ¿por qué no lo ha hecho? No existe esa respuesta. Humanamente no existe esa respuesta. Tenemos todas las respuestas, pero ¿sabes cuál es el problema? Estamos haciendo las preguntas incorrectas. ¿Sí? A veces pasamos más tiempo en la pregunta que en la respuesta. Tenemos un problema de tratar de encontrar la pregunta más inteligente en lugar de buscar la respuesta más práctica. Buscamos en Google la respuesta a cualquier pregunta y ¿sabes qué? Es más, la vas a encontrar. Yo puedo poner, hoy que tenemos un bebé y que mi esposa de repente busca cosas en internet y le digo, es que el internet, o sea, no puede ser. O sea, por un lado voy a encontrar un artículo donde científicamente correcto la lactancia prolongada. Y después voy a encontrar un artículo científicamente correcto donde no es necesario, con 2 meses es suficiente. Y un científico acá lo avaló y acá otro científico lo avaló. Y después ves a mamás peleándose porque es la verdad absoluta. Y entonces estamos más estresados por tanta información y tanta disponibilidad. Antes, las mamás de antes, era lo que el doctor te decía. Y eso si ibas al doctor, si no era lo que tu mamá te decía. Y hoy, al contrario, hay tanta información que provoca más conflicto, provoca más guerras, provoca más problemas, ¿sí? Vamos en camino a la autodestrucción. Y la única respuesta absoluta es Dios. Pero ¿sabes qué? No vamos a conocer a Dios por sabiduría.
Porque si fuéramos a conocer a Dios por sabiduría humana sería injusto. ¿Qué pasaría con la gente que no tiene acceso a todo este conocimiento? Si tú y yo solamente pudiéramos conocer a Dios por conocimiento humano, sería injusto. Porque hay tanta gente que no tiene acceso a este conocimiento, hay tanta gente que no tiene acceso a una iglesia, y pretender que solo lo conozcamos a través de la sabiduría humana sería injusto. Tenemos que entender que es la sabiduría de Dios, que Dios salva por su voluntad, que Dios salva solamente por fe. Eso es lo que parece una locura. Tú y yo no podemos dimensionar que solo porque digo creo, soy salvo. O sea, es demasiado bueno para ser cierto. O sea, si yo ahorita llegara con alguien y te doy un cheque en blanco y te lo firmo y te lo entrego, dirías, no tiene fondos. Esa es la manera en la que pensamos. Y Dios hace eso. Dios te dice, aquí está la salvación, ponle tu nombre. Y ve y cóbralo con mi Padre cuando mueras. Y tú y yo decimos, nah. ¿Y las letras chiquitas? No puede ser, esto no existe, es una locura. Ahí está la locura. Por eso dice que la locura de la predicación. Por eso dice que es una insensatez, que es una ridiculez. Pensar que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vivió, que padeció, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Parece una locura, no es posible. ¿Por qué Dios cargó una cruz que no le tocaba? ¿Por qué Dios está dispuesto a hacerse hombre, a dejar a un lado su divinidad? No es lógico, es tonto. Si yo fuera Dios no lo haría. Gracias a Dios, tú y yo no somos Dios. ¿Sí? Ahora, ve lo que dice Primera de Corintios, continuamos leyendo del 22 al 25. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Por qué es ridículo? Piénsalo. ¿Por qué la gente considera ridículo? Lo acabo de decir. Un Dios se hace hombre. Deja de lado su divinidad. Carga una cruz que no es suya. Sufre un castigo que no merece. Es ridículo. Si yo fuera Dios, te aplasto, te destruyo, borro a todos y hago una sociedad nueva. No voy a perder el tiempo con una sociedad que no me gusta, que no me quiere seguir. Eso es la parte que no dimensionan, porque piensa en los dioses que existían en aquel entonces. Eran dioses que tenías que mantener felices. Eran dioses que tenías que entregarle cosas y hacer cosas para que su ira no te aplastara. Entonces que llegue un Dios que diga, me voy a hacer humano por ti y por tus pecados. No, es tonto, eso no existe. Y en realidad el tema de la cruz y el tema de la salvación es tan sencillo, es tan fácil, que su misma sencillez es la que nos hace tropezar. Es como cuando vas caminando y pues te vas cuidando del poste, te vas cuidando del hoyo, te vas cuidando de la persona que viene enfrente, pero una piedrita que no viste, ¡bum!, se te dobló el tobillo y te caíste. ¿Por qué es tan frágil? El argumento de la salvación es tan sencillo, requiere que tú y yo hagamos tan poco que muchas veces lo obviamos. Y decimos, no es posible que solamente haciendo eso yo obtenga todo esto. No, nos parece tonto. ¿Sí? La predicación de un Cristo crucificado, más allá de una ridiculez, más allá de una insensatez, tiene que ver con que es un tema incómodo. A ti y a mí no nos gusta recordar que alguien murió y fue torturado por nosotros. Que alguien pagó por nuestros pecados. Si yo ahorita te doy una descripción gráfica de cómo fue la tortura de Cristo, o te pongo aquí la película, ¿sí?, volteas la cara y dices no, y no te gusta y no la quieres ver. Y la razón de que no la queremos ver no es porque se vea mucha sangre, porque ves películas peores.
Es porque en tu mente y en el fondo de tu corazón sabes que eso está pasando por ti. Entonces no quieres saber más. Prefieres mantenerte en la orilla. No te quieres adentrar en ese tema. La razón de predicar y recordar a Cristo, que Cristo murió en una cruz, además de llevar su palabra, tiene que ver con algo que nunca debemos de olvidar. Algo siempre tiene que estar en nuestra mente, y Juan nos lo recuerda en el capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba, Juan el Bautista, y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con agua para que él fuera revelado a Israel. Tú y yo nunca debemos olvidar que el sacrificio de Cristo es para que tú y yo podamos decir: soy libre de pecado. ¿Sí? Dice Juan 29:31, miren, el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ¿qué significa este término? Lo escuchamos en canciones, lo escuchamos en alabanzas, lo escuchamos en predicaciones. El Cordero de Dios, lo decimos muchas veces al orar: oh sí, Padre, León de Judá, Cordero de Dios. ¿Y entendemos lo que significa ser el Cordero de Dios? El término Cordero nos explica algo. Simplemente decir que Dios, que Jesús fue el Cordero de Dios, te habla del tipo de sacrificio al cual Jesús iba a ser expuesto. Cuando en la ley judía, cuando estudiamos Deuteronomio y estudiamos Levítico, te hablaba de que tú ibas a sacrificar a un cordero puro, sin mancha, te hablaba de un sacrificio de expiación. ¿Qué es un sacrificio de expiación? Es un sacrificio en el cual tus pecados eran cubiertos por la sangre del cordero. Y la manera en la que funcionaba era que tú ibas, comprabas o criabas a tu corderito, ¿sí? Lo tenías muy bonito, sin mancha, lo llevabas con un sacerdote, el sacerdote lo revisaba y veía, no, sí, 4 pies, muy bien, cabecita, ojos, sí me ve, me escucha, está bien, no tiene defectos, es perfecto, es válido, podemos comenzar con el sacrificio. El primer paso del sacrificio era yo, Gerardo, agarraba mi cordero, el cordero de Gerardo, ¿sí? Lo llevaba, lo ponía aquí enfrente del sacerdote, ponía la mano en su cabeza. ¿Qué tal, Y entonces comenzaba a poner mis culpas en ese cordero. Yo empezaba y me peleé con mi esposa. Se la rayé al que se me cerró en el tráfico. Pensé mal de mi jefe porque se pasó con lo que me hizo. No diezmé la semana pasada. Y comenzaba a darle todos mis pecados en ese cordero. Posteriormente el sacerdote, ya con tus pecados, pobre corderito lleva sufriendo, lo mataban, lo quemaban, tu sangre era derramada en todo el propiciatorio, y tú salías diciendo: estoy limpio, mis pecados han sido cubiertos. Eso es el sacrificio de un cordero. Ahora, como les acabo de decir, ese era el cordero de Gerardo, que carga con los pecados de Gerardo. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien aquí tenía que llevar a su corderito una vez al año para ser perdonado de sus pecados. Ahora, estamos leyendo en Juan el Cordero de Dios. ¿Qué culpa tenía Dios? ¿Qué culpa tenía Dios que depositar en ese cordero? ¿Por qué el término Cordero de Dios? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender qué culpa tenía Dios. ¿Por qué tuvo que mandar a un cordero puro, sin mancha, a morir? Y para entenderlo, tenemos que recordar que toda la Biblia está inspirada por Dios. Que toda la Biblia, hagan de cuenta que es como un mapa gigantesco que apunta a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el actor principal es Jesús. Cada cosa, cada párrafo, cada palabra, cada letra, cada versículo apunta a Jesús. Y este pasaje de Juan
yo soy el Cordero de Dios, perdón, Él es el Cordero de Dios, tiene su contexto y su origen en Éxodo, en la historia que estamos estudiando, en la historia de Moisés. Teniendo eso en mente, vamos a regresar a Moisés. Abran su Biblia en Éxodo capítulo 12. La semana pasada dejamos a Moisés hablando con una zarza, dejamos a Moisés entendiendo que no es acerca de quién soy yo, sino acerca de Dios que está conmigo. Entendimos que nuestros fracasos y nuestras fallas no nos definen, gracias a Dios no somos definidos por lo que hacemos, sino por quién está con nosotros. Posteriormente a eso, Moisés y Aarón comienzan una serie de discusiones con el faraón, prácticamente de Éxodo 3 a Éxodo 11, es el convencimiento de que Moisés era enviado por Dios, comienza todo el tema de las plagas, 10 plagas atacaron a los egipcios, que se convirtió el agua en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, la plaga de las moscas, mató a los animales, las llagas, el granizo, las langostas, las tinieblas, la muerte de los primogénitos. Todo esto llevó prácticamente a la destrucción del pueblo del pueblo egipcio, perdón. Y es particularmente esta última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, en la cual me quiero detener. Esta plaga se encuentra en Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 9. No la vamos a leer, se los voy a platicar muy rápido. Dice Dios al faraón, ahora sí ya, la última y nos vamos. Después de esta plaga, tú vas a liberar a mi pueblo. ¿Sí? Después de esta plaga, todo se acaba. Es más, después de esta plaga, mi pueblo va a llegar, le va a pedir sus riquezas a tu gente y se las vas a dar. La plaga consistía en una promesa de Dios de eliminar a todos los primogénitos de Egipto. Y no solamente estoy hablando de hombres, bebés, ¿sí? Estoy hablando de que si en una casa había un primogénito egipcio ya casado con su familia, también él moría. Estoy hablando de que si había el primer cordero de un ganadero, el primogénito de ese ganado, también iba a morir. Morían todos los primogénitos en Egipto. Pero a la vez Dios promete paz y tranquilidad a los israelitas. Dios está haciendo una separación. Y esta separación tiene que ver con un cordero. La manera en la que Dios separa a los de Egipto con los de Israel es a través de un cordero. Para entender el sacrificio de Jesús debemos entrar en ese contexto. ¿Cuál es el origen de la Pascua? El origen de la Pascua está en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Vamos a entender la crucifixión a los ojos de la primera Pascua. Vamos a leerlo muy rápido. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Esas son las instrucciones. Para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor.
Estén listos para irse, es lo que está diciendo Dios. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aquí es donde vamos a detenernos. Entendamos qué está pasando. El juicio de Dios es general. Es decir, el ángel de la muerte iba a pasar por la parte donde estaban los egipcios y por la parte donde estaba el pueblo de Israel. No era como que solo voy a atacar a los egipcios. Voy a pasar general por todos lados. Voy a ir avanzando. ¿Sí? Y la sangre del cordero es una señal. ¿Es una señal de qué? ¿Qué significa la sangre del cordero? Cuando iba pasando el ángel de la muerte por las casas de los egipcios y por las casas de los israelitas, al ver la sangre en una puerta, significaba que ya había habido juicio en esa casa, que ya no tenía él que emitir un juicio, que ya alguien había pagado por la muerte, perdón, había pagado por los pecados, que ya alguien había muerto en esa casa, por lo tanto yo no tengo que matar a nadie ahí y puedo seguir de largo. La palabra Pascua significa paso y tiene que ver con eso, porque el ángel y el juicio de Dios pasaban de largo donde estuviera la sangre en las puertas. Tiene que ver con que te salvabas del juicio, con que eras encontrado justo y la muerte no llegaba a tu casa. Ahora, la tradición indica que colocaba sangre en el poste superior y en los dos postes. Analicemos eso porque era lo que le decía a mi esposa. Cuando tú pones la sangre en el poste superior, vamos a suponer que lo estoy haciendo, agarro mi hojita llena de sangre, pongo arriba, pongo acá, pongo acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cruz. ¿Sí? Estoy haciendo una cruz en la puerta de mi casa. Ese sacrificio, ese momento ya nos está apuntando a lo que va a pasar miles de años después. ¿Sí? Imagina la escena. Vamos a imaginar ese momento. Estás tú en tu casa. Ya mataste al cordero. Ya pusiste la sangre en la puerta. Tú y yo sabemos lo que va a pasar. Pero tú no, imagínate que tú estás ahí, no sabes lo que está pasando. Imagínate, estás adentro de tu casa, agarrado de tu hijo, de tu primogénito, y escuchas que algo comienza a pasar. Empiezas a escuchar gritos, ¿sí? Escuchas gritos en la casa número 1, tú vives en la 5, ¿sí? Escuchas gritos en la 2, escuchas gritos en la 3, ¿sí? Escuchas gritos en la 4. En ese momento tú ya estás aferrado a tu hijo. No lo quieres soltarlo, puede morir, está a punto de morir. Y misteriosamente escuchas gritos en las 6. Brincó tu casa. Brincó tu casa y entonces dices, sí es cierto, lo que acabo de hacer sí funcionó. Pero él no tenía la seguridad de que iba a funcionar. Tú y yo lo sabemos porque ya lo leímos y ya sabemos lo que pasa después y hemos visto hasta películas al respecto. Pero la gente que estaba ahí no tenía la seguridad de que lo que estaban haciendo iba a funcionar. Por más que digan, no, si es que Dios es mi Señor y si Dios lo dijo va a pasar. Pues en teoría no se lo dijo Dios, se lo dijo Moisés. Si yo ahorita les digo, a ver señores, vayan a su casa y hagan esto, Dios me lo dijo, ¿van bien confiados si lo hacen? Algunos podrán decir que sí, otros no. Y sin embargo, tú y yo hoy decimos, no, Dios, a ver, muéstrame, pruébame que existes, pruébame que eres real. Dios no funciona así. Dios espera que reconozcamos, Dios espera que vivamos lo que Él nos dice y entonces en su momento tú vas a decir, ay, sí era cierto, qué bueno que lo obedecí. Generalmente el problema es que tú y yo es al contrario, decimos, chin, no lo obedecí. Y ya me cayó el juicio, ya fallé, ya estoy sufriendo las consecuencias.
pero queremos una razón de peso diferente. Ahora, Dios estableció un refugio para su pueblo. No es como que Dios dijo, ahí les va el juicio. Ahora, es la única plaga en la cual, bueno, esa y la de los animales, en la cual Dios hace una distinción. Porque cuando el agua se hizo sangre, no era como que los de Israel abrían su agua y les salía agua. No, también había sangre. El granizo les cayó igual. Las langostas, las ranas, los mosquitos, las moscas, todo les cayó igual. Esta plaga, Dios está haciendo algo diferente. Dios está haciendo una diferencia. Dios está estableciendo un refugio para su pueblo. El juicio era general. El refugio era solo para Israel. Los únicos que sabían cómo librarse del juicio eran los israelitas. Los egipcios no conocían de esto. Y todo este refugio, toda esta salvación, todo este plan perfecto de Dios tiene que ver con el sacrificio de un cordero. La sangre en la puerta era una señal de fe. La sangre en la puerta era una señal de obediencia. Era un reflejo de la obra salvadora que Jesús iba a completar miles de años después. Hoy estamos aquí recordando ese sacrificio. Hoy estamos aquí recordando eso. Y a los ojos de Éxodo tenemos que entender dos grandes verdades. El juicio en el último día, en el día final, cuando el mundo termine, el juicio va a ser universal. Todos vamos a ser juzgados. Así como en Éxodo fueron los egipcios y los israelitas por igual, el juicio va a ser universal. Ni siquiera está limitado a los vivos. Ve lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer a su reino. Ni siquiera va a haber distinción entre vivos, muertos, mucho menos entre cristianos, no cristianos, mexicanos, estadounidenses. Va a haber un juicio universal. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el ángel podía matar a egipcios y a hebreos. En el Nuevo Testamento vemos que todos vamos a ser juzgados. Esa es la primera verdad que tenemos que entender. La segunda verdad es que solo hay una forma de ser encontrado justo. Va a haber un juicio, no lo podemos evitar. La única manera de ser encontrado justo la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor ¿qué? Hizo por nosotros. En el Antiguo Testamento el ángel de la muerte pasó de largo por cada hogar donde hubiera sangre en la puerta. En el Nuevo Testamento el juicio va a pasar de largo por cada corazón donde Dios encuentre fe. Por cada corazón cubierto por la sangre de su Hijo. ¿Ves lo fácil que es? Ahí está la sencillez de la que hablábamos al principio. Ahí está la ridiculez. Que no podemos entender que solo porque digo, ay chis, ¿cómo? Solo porque digo, creo lo que hizo ese señor de ahí, que murió en esa cruz, yo soy salvo. Y me voy a salvar. Y nada malo me va a pasar. No puede ser. No, mejor voy a buscar a mi Teta Healing personal porque eso no es cierto. Mejor voy a buscar a Google cómo ser salvo. Cómo tener la paz. Cómo encontrar el equilibrio. Cómo bajar al estrés. Google tiene la respuesta. Esta no puede ser la respuesta que estoy buscando. No me parece lógica. Que Dios no vaya a revisar mis intenciones, mis obras, mi conocimiento, ni mi fuerza, ni mi sabiduría. No puede ser. O sea, ¿yo voy a ser juzgado igual que David? No puede ser. O sea, veme. No puede ser. Yo soy más fuerte y más galán. Él está feíto. No nos puede juzgar igual. Él cree, yo creo, ¿somos iguales? No. Es ridículo. No lo creo.
En el contexto de Egipto, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un egipcio, adentro de una casa hebrea? Vamos a suponer eso. Suponte que yo tengo un muy buen amigo egipcio, lo invité a cenar la Pascua. Ellos no sabían nada, pero dijo, vente, te conviene, hazme caso. El ángel hubiera pasado de largo. No hubiera matado a esa persona, porque el acuerdo era, donde esté la sangre, yo no entro a esa casa. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios no va a ver lo que ya hubo adentro, lo que ya echaste a perder, las obras incorrectas. Es más, ni siquiera va a juzgar por qué te acercaste a Él. Si te acercaste por conveniencia, si te acercaste porque te gustaba la chava que se sentaba delante de ti, si te acercaste porque te llevó tu novio, tu pareja y pues querías quedar bien con él, si te acercaste porque pues no tengo amigos y en realidad ahí como que me aprecian, pues aunque sea me dicen hola porque acá me acarrillan, pues a Dios no le interesa. A Dios en su momento le va a importar, ¿estás o no con Dios? ¿Crees o no en Dios? ¿Cómo, por qué, cuándo, a qué horas, qué habías hecho, cuándo lo hiciste y con quién lo hiciste? Es lo de menos. Dios va a llegar, mi teoría personal no dice en ningún lado, es que va a agarrar el libro de la vida y el libro de la vida hagas de cuenta que va a tener un expediente con todas tus cochinadas, gigantesco. Pero adelante va a haber una hoja y va a decir, ¿creyó? No creyó. Y donde diga creyó va a decir, el que sigue, el que sigue. Donde diga no creyó va a decir, lo siento compa, vas para acá. Ahí está la ridiculez de la predicación. Que no importa todo lo que haya hecho, si viví mi vida conforme a mi fe, ¿todo se me perdona? ¿Todo se me olvida? ¿Ya? Como si no hubiera pasado nada, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Es el mejor ejemplo de lo que yo puedo decir que Jesús hizo. Haz de cuenta que estabas jugando a las escondidas. Desde el pecado en Génesis, Adán y Eva se esconden de Dios. Tú y yo vivimos escondiéndonos de Dios. Llega un momento en el que Jesús dice, no podemos seguir escondiéndonos de Dios. Alguien tiene que pagar lo que hemos hecho. Más bien, lo que han hecho. Y yo voy a ganar el juego por ustedes. Él llega a la base, toca y dice, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y como cuando jugabas a las escondidas, todos salían y se burlaban del pobre que perdió. Eso va a pasar. La cosa es que para eso tienes que jugar con Jesús. Tienes que jugar el juego con Jesús. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9. Porque una cosa es decir, creo en Jesús, y una muy diferente es vivo conforme a lo que digo que creo. Primera de Juan, capítulo 7, versículo 9 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. No puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Yo vivo en mi casa aislado del mundo, porque son lo peor. No, lo primero que te dice, antes de cualquier cosa, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ojo, primero tienes comunión, después te limpian. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús en nuestras vidas cambia la vida. Cuando alguien me dice, es que yo creo, pero no ha cambiado nada en mi vida, la verdad, mi respuesta siempre es, discúlpame, pero no crees. Porque todo el que es tocado por la sangre de Cristo cambia. Si tú pretendes seguir viviendo tu vida igual que antes, pero ahora con Cristo, no crees. Y no vives conforme a esa creencia. Si tú pretendes que tu vida no pase nada, o sea, ok, Dios, sí creo, pero déjame seguir haciendo lo que siempre había hecho. Así no funciona. La sangre de Cristo cambia, ¿sí? La sangre de Cristo renueva.
La sangre de Cristo es la analogía que vemos aquí en Juan de vivir en la luz. Y ojo, ni siquiera quiere decir no pecar. Te está diciendo, si dices que no pecas, eres un mentiroso. Tenemos el contexto y el concepto incorrecto de que si yo creo, ya inmediatamente nunca más vuelvo a pecar. Por supuesto que no. Vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir fallando. Pero quiere decir que si tú vives en la luz, cuando pecas, reconoces tu pecado y se lo entregas a Dios. Y también no nos vayamos al otro extremo. Ay, pequé este fin de semana. Ay, el que sigue también. Ay, el que sigue también. Perdón, Padre, perdón. Ay, sí, perdón, me arrepiento, perdón. No, así no funciona. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde estás tú hoy? ¿De qué lado de la puerta estás? ¿Estás del lado de la puerta dentro de la sangre? ¿O estás del lado de la puerta donde está el juicio? Tienes que tener esa pregunta en tu mente. ¿De qué lado de la puerta me encuentro? Eso es lo único que tú y yo tenemos que decidir. ¿De qué lado de la puerta estoy? Todo lo demás, todos los demás beneficios, promesas, obligaciones, resultados de la fe vienen como un fruto. Tu responsabilidad y mi responsabilidad solamente es decir de qué lado de la puerta estoy. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Preparen su mente para actuar. Esta palabra, preparen su mente para actuar, es exactamente lo mismo que decía en Éxodo cuando decía estén preparados para salir. Que te decía coman deprisa, tengan sus lomos ceñidos, estén listos, sus sandalias puestas, porque en el momento en el que pase el ángel de la muerte, los siguientes nos vamos. Dios hoy te está diciendo, cambia tu mente. Tienes que estar listo para el día del juicio. No va a llegar el momento del juicio y Dios te va a decir, paso por ti en 5 minutos, prepárate. Nada más de repente va a llegar el juicio y tienes que estar listo. Por eso en la Biblia y todas las parábolas de Jesús se habla tanto de la puerta. Se habla tanto de que el novio va a llegar cuando menos te lo esperes. Se habla de que Dios toca a tu puerta, pero no sabemos cuándo va a llegar. Ahora, la primera Pascua es un pequeño ejemplo de la gracia de Dios. Un ejemplo diminuto de la gracia de Dios. La Pascua que tú y yo estamos celebrando hoy es el máximo ejemplo de gracia. Es la gracia en toda su expresión. En la primera Pascua, el sacrificio fue del cordero de Gerardo. ¿Sí? El cordero de esa familia fue el que murió. Ese cordero cargaba mis culpas. Pero les dije que el día de hoy, en la última Pascua, el que murió y la Pascua que estamos recordando hoy, es el Cordero de Dios. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué culpa tuvo Dios? ¿Qué culpa tuvo Jesús? ¿Por qué Dios tuvo que matar a su Hijo? Porque es lo que dice la Biblia, no lo invento yo. El Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Como le decía, en la tradición uno ponía la mano sobre la cabeza del Cordero y depositaba las culpas para morir. Yo ponía mis culpas en el Cordero de Gerardo. ¿Qué culpas pone Dios en su Cordero? ¿Qué culpas pone Dios en su Cordero? Las tuyas y las mías. Pero para que Dios ponga tus culpas y mis culpas en su Cordero, requiere que tú pongas tus culpas en Él. Que tú voltees con Dios y le digas, Padre, perdóname. Reconozco mis pecados, reconozco mis errores,
Reconozco que he fallado aquí, aquí, aquí y aquí. Y en el nombre de Jesús, perdóname. Y entonces Dios agarra todo este bonche de culpas que se juntó ahorita, lo agarra y Él llega y los pone en el Cordero de Dios. Y Él agarra a su Hijo y Él lo pone en esa cruz y Él lo mata para que tus pecados y mis pecados ni siquiera sean cubiertos, sean olvidados. El Cordero de Gerardo cubría mis pecados. El Cordero de Dios quita mis pecados. Elimina mis pecados. Ahora, no había culpa en Dios. Y sin embargo, a pesar de que no había culpa en Dios, cargó tus culpas y mis culpas. Cargó las culpas de toda la humanidad. El versículo por excelencia de la fe cristiana, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No, perdón, estoy leyendo el correcto, ¿ya ven? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios ya agarró tus culpas. Lo quieras reconocer o no, tus culpas ya fueron pagadas en esa cruz. Lo creas o no, si alguien te dice que hasta que no crees tus culpas son puestas en la cruz, te está diciendo una mentira. Porque aquí lo dice, Dios amó al mundo y por su amor al mundo mató a su Hijo. Todas las culpas fueron cargadas en esa cruz. El problema, y la clave está en que el que recibe salvación es el que cree que sus culpas están en esa cruz. Tenemos que entender que la ira de Dios ya fue satisfecha. Si alguien te dice que la ira de Dios sigue viva, es un mito. Todo lo que había en el Antiguo Testamento era un Dios iracundo, era un Dios que aplastaba, era un Dios que oprimía, era un Dios que alguien se portaba mal y le aventaba fuego, destruía ciudades por fuego. Imagínate que Dios siguiera así. La ira de Dios ya se acabó. Hoy solamente queda la misericordia y la gracia de Dios. Y la ira de Dios se acabó cuando su Hijo murió. Cuando su Hijo exhaló y entregó su espíritu a Él y dijo, consumado es, pagado está, perdónalos, no saben lo que hacen. En esa cruz la ira de Dios terminó. Ahora, ¿cómo afecta eso tu vida? Esta predicación ridícula de Dios, ¿cómo afecta tu vida? El pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto. ¿Tú estás listo para salir de tu zona de confort? ¿Tú estás listo para dejar tu comodidad? ¿Tú estás listo para dejar tu culpa, tu pecado? Hoy puedes comenzar a vivir con la seguridad de la vida eterna, con la seguridad que solo Cristo puede dar. Solo tienes que creer. Ve lo que dice 1 de Pedro capítulo 14 versículo 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Dios te eligió por amor, no por lo que hiciste. Dios te eligió por amor, no por lo que eres. Dios te eligió por su voluntad. Y no es ridículo, no es tonto, no es una insensatez. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ayer cuando leí, con Cristo estoy juntamente crucificado, traté de entender qué significaba esto. Y lo único que pude entender es que Cristo murió en esa cruz, pero no murió solo. Había 2 hombres a sus lados. Había 2 hombres juntamente crucificados con Cristo. Los únicos 2 hombres que literalmente pueden decir: yo estuve juntamente crucificado con Cristo. Pero en esos 2 hombres había una diferencia abismal. Dice Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Creyó que fue ridículo. Creyó que fue tonto. Así que tú eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo. ¿Te suena similar ese argumento? Dios, demuéstrame que eres real. Si tú me lo demuestras, yo diezmo. Si tú me lo demuestras, yo voy a la iglesia. Si tú me lo demuestras, cambio mi vida. Tú eres Dios, ¿no? A ver, pruébamelo. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué lado de la puerta estás? ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Eres el que se burla o eres el que protesta? ¿Eres el que cree que es tonto y exige pruebas a Dios? ¿O eres el que cree? El que lo ve ahí y dice: este cuate no hizo nada, yo soy un pecador, yo merezco morir. Él no hizo nada. Él lo único que hizo fue amarme. Si eliges estar dentro de la puerta, si eliges estar del lado correcto de la cruz, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es: ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué va a pasar a partir de hoy contigo y con tu familia? Porque Cristo fue crucificado por mí, por mis pecados. Por eso en Identidad lo predicamos. Por eso en Identidad hablamos de esta insensatez, de esta tontería, de esta ridiculez. Y por eso hoy tú tienes que decidir de qué lado estás. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, es tan tonto. No me hace sentido. No lo puedo entender. Pero lo creo. No tengo una razón. No sé ni por qué lo estoy diciendo, pero hay algo en mí que me dice: créelo. Derrama tu sabiduría. Quita mi sabiduría humana de mi mente y derrama tu sabiduría divina en mí. Quiero creerte. Reconozco que tú estás en esa cruz sin merecerlo. Y quiero ser el criminal que te reconoció. El criminal que recibió la seguridad de estar contigo, porque te reconozco. Padre, perdona mis pecados. Perdóname porque te he fallado, porque vivo esperanzado en un perdón y no cambio mi vida, porque vivo confiando que tú vas a hacer algo y yo no quiero hacer lo mío. Y se me olvida que tú
tú ya hiciste tu parte. Me comprometo contigo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué lado de la puerta estás? ¿Crees? Vamos a cantar juntos esta canción que habla de lo que creemos, de lo que somos y por qué estamos aquí. Mi Dios y Padre eterno,